Nehemías capítulo 10, versos 29 al 33, dice así su palabra. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pueblo de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Inclina su rostro y acompáñame a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que está sobre toda creación. Nada puede igualarse a ti. No hay ídolo, no hay falso Dios que pueda asemejarse a lo que tú eres. Tú eres único, tú eres verdadero, tú eres el Dios eterno, independiente, que no necesita de nada ni de nadie para ser. Y a ti, Padre amado, acudimos esta mañana agradeciendo esa instancia que tenemos a través de Cristo Jesús, de poder estar reunidos en tu nombre, de poder abrir tu palabra y comprender lo que tú quieres para nosotros esta mañana. Dios mío, te rogamos que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestra mente y en nuestro corazón, y que todas aquellas verdades que estemos revisando esta mañana, tu Espíritu Santo las clave en nuestro corazón, que podamos comprender, que podamos entender lo que tú quisiste decir originalmente a este pueblo en ese tiempo. Padre, yo como pastor te quiero rogar que uses mi vida. Padre, úsame a pesar de mis imperfecciones. Úsame a pesar del pecado que todavía está en mi corazón. Padre, que pueda ser un instrumento, un vaso de barro en tus manos para poder compartir a plenitud lo que tu palabra nos quiere decir de una manera sencilla y clara esta mañana. Padre, nuevamente, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que tome asiento. Claro está que no es lo mismo comprometerse de palabra que firmar una hoja. Socialmente lo vemos en los distintos acuerdos que existen, los cuales requieren que una firma valide el compromiso contractual que se está llevando a cabo en esa oportunidad. Lo que nos comprometemos con la palabra, la sociedad nos obliga en muchas oportunidades a firmarlo con nuestra mano. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, espiritualmente hablando, convivir con una persona que estar casado con ella. Y vemos que socialmente la única diferencia que existe entre una cosa y la otra, socialmente y también para Dios, es el contrato nupcial hecho en el registro civil. Ahora, contractualmente hablando, lo laboral también es necesario la existencia de un contrato firmado para que tanto el empleador como el trabajador constaten los derechos y obligaciones que tienen con respecto a sus responsabilidades. La firma de ambas partes compromete a los participantes del contrato, además de reconocer que están de acuerdo con cada una de las cosas que se han estipulado en este. El compromiso que es firmado es un testigo objetivo para ambas partes.
Cuando una de las partes que ha firmado un contrato se da cuenta que la otra no está cumpliendo con lo que se comprometió, es simple y sencillo mostrar el contrato para poder tener una herramienta que valide nuestras exigencias. Pero también existen compromisos unilaterales que son sellados con firma. En algunos países, por ejemplo, existe la costumbre de hacer resoluciones. No sé si han oído esta concepción, lo que son las resoluciones. Y las resoluciones son más bien compromisos personales que normalmente la gente hace al principio de un nuevo año. Generan ciertas resoluciones, determinaciones personales que van a llevar a cabo durante el año, las escriben, las enumeran y finalmente las firman para el próximo año o a fin de ese año que comenzaba, poder revisar, corroborar si efectivamente se cumplieron o no esas determinaciones o resoluciones que se llevaron a cabo. Ahora bien, el hecho de que lleven una firma le da un peso mayor a toda cosa que está escrita. Un ejemplo de resolución en la que nos encontramos en las famosas resoluciones de Jonathan Edwards. No sé si ustedes han oído de ellas. Si no, les invito a que googleen y busquen las resoluciones de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un descendiente de los puritanos, un misionero a Estados Unidos, un excelente teólogo y pensador. Ahora, este vivió en el año 1758 y sus escritos, sus testimonios hasta el día de hoy son totalmente resguardados, cuidados y admirados por la calidad de las cosas que escribió. Él escribió unas resoluciones y en estas resoluciones, que son 70, él se animaba personalmente, pero el testimonio nos anima a nosotros a poder ver cómo es que este hombre tomó determinaciones para su propia persona y para su vida en santidad. Quiero enumerarles o contarles o leerles algunas de las resoluciones que Jonathan Edwards hizo. Cito: resuelvo nunca hacer ninguna cosa, ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea posible. Resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos pecados o hubiera tenido los mismos defectos o fallas que los demás. Y permitiré que el conocimiento de sus errores promueva ninguna otra cosa sino vergüenza para mí, y mostrará solo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios. Tomo la resolución de pensar mucho en todas las ocasiones acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Me resuelvo, cuando sienta dolor, pensar en los dolores del martirio del infierno. Aquí vemos unos ejemplos de resoluciones que este hombre llamado Jonathan Edwards tomó. Ahora, si nosotros encontráramos este escrito con todas las cosas que enumera y lo leyéramos, diríamos que realmente este hombre era un idealista. Si fuera anónimo este escrito, diríamos que aquel que lo escribió era un idealista, alguien que tomó resoluciones que verdaderamente no podía cumplir. Ahora bien, el hecho de que nosotros sepamos que estas frases que acabo de leer las dijo un hombre llamado Jonathan Edwards y que las escribió aproximadamente a los 20 años, es algo que cambia totalmente nuestra apreciación. El hecho de que él haya escrito estos compromisos o estas resoluciones y las haya firmado con su nombre
y después del tiempo saber que este fue un hombre fiel al Señor, un hombre que se mantuvo fiel y que es un digno ejemplo para todo cristiano a imitar, nos da y nos desafía en este tiempo a cada uno de nosotros. Hermanos, hoy, de acuerdo a los versos que acabamos de leer, vamos a hablar de el compromiso que que su pueblo hizo con su Dios en aquel tiempo, el cual fue sellado con un pacto. Por eso el sermón de esta mañana tiene por título un compromiso de santidad. La idea principal de este sermón es que la santidad, y note bien esto, la santidad no es un requisito para alcanzar el favor de Dios. Y eso es muy importante que lo sepamos. La santidad no es un requisito para alcanzar el favor de Dios, sino el fruto de haberlo recibido. Lo vuelvo a repetir, la santidad no es un requisito para alcanzar el favor de Dios, sino un fruto de haberlo recibido. Recordemos un poco qué es lo que ha pasado en el libro de Nehemías. La reconstrucción de las murallas fueron llevadas a cabo por medio del liderazgo de Nehemías, quien había sido copero del rey por muchos años. Él fue con la misión a Israel de volver a reconstruir las murallas de la ciudad y cuando hizo eso, generó un movimiento espiritual en las personas, en la gente del pueblo. Construyeron y reconstruyeron las murallas en un tiempo récord. Fueron 52 días. Y al ver que pese a todos los problemas internos y externos que tuvieron a la hora de reconstruirla, lo hicieron en un tiempo tan maratónico, los israelitas, los judíos, llegaron a la conclusión de que esa obra había sido llevada a cabo porque la mano de Dios estuvo con ellos. No había otra manera en la cual esto se concretara. La mano de Dios había estado con ellos y ellos reconocieron eso. Por esa razón, de una manera natural, acudieron a Esdras. Esdras era un escriba, un sacerdote y escriba que estaba bien en conocimiento de la ley de Dios. Él guardaba los rollos de la ley de Dios. Entonces el pueblo acudió a Esdras con el fin de que éste les leyera la ley de Dios y ellos pudiesen conocer lo que Dios les mandaba. Es así que durante muchos días y durante varios días de fiesta se reunieron, estuvieron oyendo la palabra de Dios, lo cual trajo arrepentimiento a sus corazones. Ellos se vieron confrontados a la verdad de Dios y al momento de ser confrontados se arrepintieron con mucho dolor y amargura de corazón. Pero luego de eso llegó un momento en el cual, al ver la fidelidad que Dios había tenido con ellos durante tanto tiempo, pese a su desobediencia, ellos comenzaron a alabar a Dios. Y es ahí como llegamos al capítulo 9 que concluimos la semana pasada. Luego de eso, luego de ver, comenzaron a prorrumpir un cántico de alabanza en el cual básicamente los levitas y Esdras recordaron toda la historia del pueblo de Israel desde que Dios los sacó de Egipto, los mantuvo hasta ese día todavía estaban con vida. Y es ahí como llegamos a el capítulo 9, versículo 38, donde el pueblo toma un compromiso delante de Dios. Fíjese, luego de haber recordado todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos ahora tuvieron un sentir en su corazón de comprometerse delante de Dios. Y acompáñenme por favor al capítulo 9, versículo 38. Nehemías capítulo 9, 38, donde dice lo siguiente: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Este compromiso de santidad fue una respuesta a la bondad que Dios había tenido con ese pueblo. Entonces vemos cómo es que el compromiso a la santidad es un fruto de reconocer el favor que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Es muy importante notar esto y no confundirnos, queridos. Es muy importante, porque es cierto
que la Escritura repite en muchas oportunidades la necesidad de la santidad. La santidad es algo que es parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pedro, citando un pasaje de Deuteronomio, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el apóstol Pedro relaciona al pueblo de Dios con el concepto de santidad. La santidad es algo que va ligado al pueblo de Dios. Si tú has sido salvado, la santidad es algo importante para tu vida. Sin santidad, nadie puede estar delante de Dios tampoco. Ahí el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es algo necesario, pero no debemos confundir una cosa con la otra. La santidad no es aquello que nosotros hacemos para agradar a Dios, sino más bien es la respuesta nuestra ante la bondad que hemos recibido de parte de Dios. Por eso aquellos que han recibido la salvación, la gracia y el favor de Dios deben añorar la santidad y deben disponerse y generar compromisos de santidad. Y es así como, luego de haber visto este acuerdo al cual llegaron la gente de Judá, que saltamos del capítulo 9 al capítulo 10 y finalmente en el capítulo 10:1 se muestra cómo comienza este proceso y quiénes fueron los que firmaron este acuerdo, entre ellos príncipes, sacerdotes y las personas que representaban al pueblo judío. Y es así como llegamos a los capítulos, o los versículos más bien, que acabamos de leer, que comienza en el versículo 29. Así llegamos al versículo 29. Acompáñeme con la lectura nuevamente de Nehemías 10:29. Note bien lo que dice. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Notemos que la respuesta natural y espontánea del pueblo fue comprometerse ante Dios. Ahora bien, las palabras que aparecen ahí y que se traducen como protestar y jurar tienen un sentido o tienen un gran valor de seriedad. Fíjense, dice protestar, se reunieron sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. En el idioma original, en el hebreo, protestar tiene la idea de atarse voluntariamente bajo un juramento. Note bien, voluntariamente. Y atarse es un compromiso que se está adquiriendo. Atarse voluntariamente bajo un juramento. Y la palabra que tenemos en la Reina Valera, que se lee como jurar, tiene un sentido mucho más fuerte. Literalmente significa declararse bajo maldición si no se cumplía con aquel juramento. O sea, el compromiso que estaban realizando los judíos luego de haber recordado toda la bondad que Dios había hecho con ellos, fue un compromiso férreo, fuerte, firme, definitorio para la vida del pueblo judío de aquel entonces. Ellos estaban convencidos y comprometidos a no fallarle más a Dios. De esa forma, podemos corroborar su intención en los verbos que aparecen descritos ahí en el mismo versículo 29. Note bien, habla y menciona los verbos andarían, guardarían, cumplirían, las conjugaciones verbales de andar, guardar y cumplir. O sea, era un compromiso de andar en la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios, que no significa simplemente guardarlos en un lugar, sino más bien de atesorar, darle un valor a aquello que estaban oyendo. Y también habla de cumplir. Pero ellos se sujetaron a una maldición si es que no cumplían con lo que ellos mismos estaban comprometiéndose. Entonces, eso es importante. Note
la intención del corazón de estos hombres. Ahora ahí menciona que ellos iban a andar bajo los mandamientos de Dios. Cuando habla de mandamientos, en este contexto se está refiriendo a todas las leyes, ordenanzas que Dios había dado. También se mencionan ahí los estatutos. ¿Y cuál es la diferencia entre mandamientos y estatutos? Los estatutos originalmente significa lo que está de acuerdo a la justicia. Es decir, el pueblo no solo se estaba comprometiendo a obedecer los mandamientos de Dios, sino también a vivir de acuerdo a la justicia de su Dios. No tan solo se abstenían de cosas, sino que vivían conforme a la voluntad de su Dios. Esa es como un poco la idea. Y en tercer lugar, menciona los decretos. ¿Cuál es la diferencia entre estatutos y decretos? Los decretos corresponderían, según lo que el hebreo nos muestra, a estas leyes que no eran mandamientos, sino más bien tenían que ver con ordenanzas, rituales y ceremoniales. A eso se está refiriendo. ¿Ok? Entonces eso es bien interesante, es bien importante considerar. Ellos se comprometieron a andar, guardar y cumplir no tan solo los mandamientos de Dios, sino andar conforme al carácter de Dios, vivir de acuerdo al carácter de Dios, actuar como Dios actuaría y además a cumplir cada una de las ordenanzas rituales que Dios les había encomendado. Ahora, la verdad es que es bastante inspirador contemplar esto, ¿cierto? Oh, estos hombres estaban tan agradecidos y se comprometieron delante de Dios a seguirle, a serle fiel. E hicieron este compromiso de santidad que lo firmaron. Ahora bien, si llevamos el actuar del pueblo de Dios a nuestro plano, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Es correcto hacer un compromiso de santidad delante de Dios? Es una pregunta válida, porque vemos que el pueblo lo hace. Ahora, ¿es válido hacer un compromiso de santidad delante de Dios? ¿Está bien tomar este tipo de resoluciones como las que vimos que Jonathan Edwards hizo a sus 20 años? Bueno, si somos honestos, los compromisos de santidad no son muy populares que digamos. No digamos que nos juntamos como familia y hacemos compromisos de santidad. No digamos que como iglesia adoptamos compromisos de santidad. Porque la verdad es que el concepto de santidad no es algo tan atractivo para la iglesia de Cristo. Hablemos de prosperidad económica, se llena. Hablemos de sanidades y milagros y esto se llena. Pero hablo de un llamado a la santidad y estamos como estamos. Porque no es un mensaje que sea popular para los carnales, pero tristemente incluso para aquellos que decimos vivir y anhelamos y queremos conocer más a Dios, el concepto de la santidad y de un compromiso a vivir en santidad no es algo que sea tan atractivo para nosotros y debemos ser honestos. Debemos ser honestos. No es popular y a nosotros no nos interesa, honestamente, hacer un compromiso de santidad. Hace unos años atrás salió una película cristiana, se llamaba Courageous, o más bien su título en español, Reto de Valientes. No sé si la vieron. Y en esta película se mostraba la vida de unos policías que tomaron una resolución. Ellos se comprometieron a vivir, de acuerdo a lo que la Biblia les mostraba, su vida de esposos y su vida de padres. Eran policías que se comprometieron a eso. Esta película fue muy popular e incluso en varias iglesias, en La Serena me acuerdo que yo también lo hice, hicimos una resolución de ser personas que se comprometían, varones que se comprometían a vivir una vida conforme a lo que Dios estipulaba, cumplir los mandamientos que Dios nos había dado como esposos y también como padres. Pero los años pasaron y la moda pasó. Y ya no está de moda hacer eso. No está de moda que nos comprometamos delante de Dios a hacer compromisos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos compromisos delante de Dios? ¿Por qué no nos comprometemos a vivir vidas santas? Y eso es una pregunta que es necesario hacernos. Si no tenemos compromisos de corazón, mucho menos nos vamos a atrever a hacer un compromiso escrito y firmado, como fue el caso de lo que estos hombres hicieron en esa oportunidad.
Y la verdad, queridos, que la respuesta es bastante simple. No hacemos resoluciones o no hacemos compromisos de santidad porque no vamos a poder cumplirlos. Somos conscientes de nuestras realidades y no podemos hacer compromisos porque sabemos que no vamos a durar nada en ese compromiso. Ahora, obviamente eso nos desmotiva, nos desanima, pero la Biblia nos lleva a nosotros y nos anima a hacer compromisos. El punto es que estos compromisos que hacemos no debemos hacerlos a la ligera, pero sí debemos hacer compromisos. Aquí estamos viendo un ejemplo claro de ello. Pero Salomón hace un llamado, por ejemplo, a ser cautelosos y cuidadosos con los compromisos que nosotros hacemos delante de Dios. O sea, no porque no podamos cumplir los compromisos no debemos hacerlos, pero debemos hacerlos. Pero si los hacemos, debemos ser cuidadosos en los compromisos que hacemos. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Eclesiastés capítulo 5, versos 4 al 6. El predicador dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora bien, ante esta advertencia, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Porque fallaremos no vamos a hacer ningún compromiso delante de Dios? De ninguna manera, queridos. De ninguna manera. Debemos anhelar, buscar a Dios, vivir una vida santa. Debemos hacer resoluciones firmes. Sabemos que vamos a fallar. Vamos a fallar. Somos pecadores todavía. En nuestro cuerpo todavía vive una naturaleza pecaminosa que nos arrastra hacia el pecado. Pero no por eso no nos vamos a comprometer delante de Dios a vivir vidas en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es una obligación, es parte de nosotros. Pero note bien, volviendo a la idea anterior, no lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos como muestra de nuestra gratitud y también porque podemos hacerlo. Dios nos diera el corazón que tenía David cuando en el Salmo 119, versículo 40, nos decía esto: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Dios nos diera ese corazón donde anhelamos los mandamientos de Dios, donde nos comprometemos a guardar el mandamiento de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿el pueblo de Israel falló luego de haber hecho este compromiso? Si usted se va a la historia de Israel, ¿falló luego de haber hecho el compromiso? Sí. La respuesta es un rotundo sí. Ahora, ¿Dios se enojó porque ellos hicieron un compromiso sincero? No. Dios no se enojó porque ellos hicieron un compromiso sincero. Ellos se juramentaron bajo maldición voluntariamente, pero Dios no se molestó por eso. Hermanos queridos, déjenme graficarlo con una historia, un cuento. Un buen hombre tenía una granja con animales. Tenía 2 ovejas, un cerdo, un perro y una vaca. Día tras día, los animales le daban mucho trabajo. Las ovejas, como ovejas, se perdían. El cerdo, luego de revolcarse, le gustaba ir cerca de la casa y sacudirse en el frontis de la casa. El perro tenía la mala costumbre de pasar al patio del vecino y herir a la gallina del vecino. Eso era lo que hacía por naturaleza, día a día, los animalitos de este buen granjero. Sin embargo, el granjero no se cansaba de salir en busca de sus ovejitas, de limpiar la fachada de la casa día tras día, de lavarle al vecino las gallinas que el perro había herido y que no podían producir. Ahora bien, un día la vaca reflexionó y llamó a una reunión a todos los animales de la granja y les dijo: ¿saben qué? Pienso que es necesario que hagamos un cambio en nuestra manera de actuar.
Verdaderamente el granjero es bueno con nosotros. Todos los días arregla el daño que nosotros hacemos. Yo veo cómo día tras día, con mucho cariño, esfuerzo y cuidado, ordena la leche. Y también veo cómo es que hace todas estas cosas por ustedes. En ese momento los animales se miraron un poco extrañados y la vaca continuó. Veo cómo es que el granjero, el buen granjero, va en búsqueda de las ovejas, ustedes que se pierden, ustedes del trigo, y también limpia la fachada que tu cerdito ensucias. También paga las gallinas del vecino que tu perro está mordiendo. Y cada vez que veo al granjero cansado, siento lo mismo una y otra vez, un cariño y gratitud por este. Ahora los animales reflexionaron y las ovejas tomaron la palabra y dijeron: ¿saben qué? Nosotras vemos como tanto aprecio al granjero. Es cierto, siempre nos va a buscar cuando nos perdemos, por tanto nos comprometemos a tener cuidado y no pasar más allá de los límites de nuestra granja. Y todos en ese momento aplaudieron la resolución que las ovejas habían tenido. Luego el cerdo tomó la palabra, se animó y dijo: bueno, yo también me comprometo a no sacudirme en el barro cerca de la casa, porque me voy a sacudir el barro, pero no voy a hacer cerca de la casa para no darle más trabajo al granjero. Al oír esto, todos los animales aplaudieron la resolución que el cerdo había tomado. El perro, entre dientes un poco dubitativo, cruzó una pata y dijo: yo igual estimo al granjero, siempre me da comida, me cepilla el pelo, y por esa razón me comprometo a no morder la gallina del vecino, sino solamente a corretearlas. Y todos aplaudieron. Al paso de una semana, el granjero estaba sorprendido. Durante ese tiempo no había tenido que ir a buscar ninguna oveja. No había limpiado la fachada de la casa, y tampoco el vecino la había ido a reclamar porque el perro la había comido con una gallina. El granjero estaba gozoso y pudo descansar durante esa semana. Pero la semana siguiente una oveja se cayó o murió en el sitio del vecino. Justo en ese hoyo, en una madriguera de conejos. Los conejos salieron arrancando, huyendo, lo cual asustó al cerdo. El cerdo corrió, asustado, y chocó con la casa nuevamente, la dejó toda sucia. Al oír el bullicio, las gallinas del vecino se espantaron, salieron arrancando, entraron a la casa del granjero y el perro no hizo nada más que morderlas y matar a las gallinas. Cuando el granjero salió a su casa y vio todo lo que había sucedido, dijo: bueno, son animales de la granja. La naturaleza de los animales hacía que estos hicieran lo que hacían. Ahora bien, el pueblo de Israel, pese al compromiso que hicieron, volvieron a caer, porque al igual que nosotros, ellos eran simples pecadores. Hermanos, vamos a volver a caer. Pero no por eso no vamos a hacer compromiso delante de Dios. Determinación de buscar sus caminos, de amar su palabra, de vivir conforme a su palabra. Nosotros fallaremos, pero no por eso no nos comprometeremos a vivir en santidad. Ahora, a diferencia de los animales de este cuento, nosotros tenemos algo, y es que hemos recibido la obra de Cristo. Nosotros que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, hemos recibido los beneficios de la obra de Cristo y tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos como antes. Ahora podemos en Cristo luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa y buscar la santidad. Por tanto, nosotros tenemos un plus que el pueblo judío no tenía. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, pero no habían recibido la obra de Cristo. Nosotros sí hemos recibido la obra de Cristo. Ellos podían comprometerse y no cumplir, y se entendía el compromiso y que no cumplieran el compromiso. Pero nosotros vivimos bajo el alero y el amparo de la obra de Cristo. Por tanto, sí estamos capacitados para comprometernos, pero también para cumplir. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 13 al 15. Note bien cómo Pablo le dice a los romanos. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, no te bien, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Hoy, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos la posibilidad de resistir la tentación, de luchar por vivir una vida en santidad. Cosas que antes no podíamos hacer. Hoy estamos capacitados, hemos recibido el favor de Dios, podemos luchar y podemos ser transformados por la palabra de Dios para vivir vidas santas. Por tanto, debemos comprometernos delante de Dios también. Nosotros tenemos el beneficio de que en Cristo, no te viene esto, en Cristo podemos triunfar, en Cristo podemos vencer, en Cristo podemos vencer la tentación. En nuestra carne, en nuestras fuerzas no. Si tú haces una resolución, en tu carne tú vas a caer. Pero si tú haces una resolución confiando en Cristo, sabiendo que solamente Él puede cambiar tu corazón a través de su Espíritu Santo, tú puedes triunfar, tú puedes vencer. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Por medio de su palabra nosotros podemos resistir la tentación, por medio de su palabra podemos ser santificados. Señor Jesús dijo al Padre: santifica, no se encuentra, tu palabra es verdad. Juan Calvino dijo: la palabra de Dios no puede ser escrita para enseñarnos a parlotear o para ser elocuentes y sutiles. Esta está para cambiar nuestras vidas, para que deseemos servir, a Dios, para darnos enteramente a Él, para conformarnos a su buena voluntad. Hermanos, es necesario que hagamos compromisos delante de Dios y que nos esforcemos en Él, no en nuestras fuerzas. Porque vas a hacer compromisos en tus fuerzas y vas a caer. Pero si te cobijas bajo el amparo, el anhelo de la palabra de Dios y el temor a Dios, podemos triunfar, podemos vencer. Cosas que antes no estábamos capacitados a hacer. Pero el proceso de santificación es una obra que depende de Dios, pero que también depende de nosotros. Y es ahí donde debemos tomar determinaciones, es ahí donde debemos tomar resguardos para poder cumplir con lo que Dios nos manda, con lo que Dios nos ordena. Hermanos, debemos vivir y prepararnos para vivir vidas santas y determinarnos a llevar este proceso de transformación, de santificación, hasta que el Señor Jesucristo vuelva, o hasta que nosotros nos encontremos con Él, si es que morimos antes. Es necesario vivir eso, tal como la mariposa. La mariposa, antes de llegar a ese estado espléndido, maravilloso, precioso, que cada uno de nosotros puede contemplar con sus colores, con sus formas, antes de llegar a eso, es una oruga, es una lombriz, es una larva. Pero para llegar al estado de mariposa, primero debe pasar por un proceso, ¿cierto? Un proceso que se denomina la crisálida, donde la misma larva comienza a tejerse un saco en el cual estará el tiempo necesario para llegar a transformarse en una mariposa. Es la misma larva, antes de llegar a ser mariposa, la que trabaja en su proceso de metamorfosis. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos trabajar en ese proceso de santificación. Es necesario que nos enfoquemos y que le roguemos a Dios que nos ayude. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a que oraran diciendo: líbranos de la tentación. Solamente rogándole a Dios podemos vencer la tentación, podemos cumplir con las resoluciones que tomamos. Entonces es importante, hermanos, que podamos nosotros adquirir compromisos sinceros con Dios, que sabemos que fallaremos, pero por lo menos existe esa determinación en nuestro corazón de querer honrar a Dios,
y sujetarnos a Él para que podamos de esa forma cumplir con aquello que Él nos ha ordenado, no de manera en la cual creamos alcanzar, lo vuelvo a repetir, el favor de Dios, sino más bien en el cual de parte de un corazón agradecido buscamos la santidad y nos asemejamos más y más a aquel que nos llamó y nos salvó. Aquí en este texto, dentro de ese compromiso que los judíos hicieron, vemos tres elementos importantes o tres cosas que ellos intentaron hacer, las cuales a continuación vamos a ver. En primer lugar, el primer elemento o el primer compromiso que ellos hicieron, firmado delante de Dios, el fin de vivir en santidad, vivir en obediencia a Él, fue evitar traicionar a Dios. Ese era el deseo de su corazón. Ellos tomaron resoluciones con el fin de evitar traicionar a Dios. Lo contemplamos en el versículo 30. Acompáñenme ahí el versículo 30. Dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Este es el primer compromiso de santidad que está haciendo el pueblo de Dios delante de su Dios. Fíjese, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Dios había dado un mandato en la antigüedad en el cual el pueblo que había sido sacado de Egipto y que entraba a la tierra de Canaán no debía mezclarse con mujeres de las naciones que vivían en Canaán. Ese era el mandato que Dios había dado. Ellos no podían involucrarse con darse en casamiento, dar a sus hijos a recibir mujeres de pueblos extranjeros, ni tampoco dar sus hijas a personas de pueblos extranjeros. ¿Por qué? Porque eso era el puntapié inicial a la idolatría a otros dioses, a la adoración a falsos dioses. Entonces, por esa razón, Dios mandó al pueblo de Israel a que no hiciera eso. Pero ese mandato estaba circunscrito solamente a las naciones, a sus 7 pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Pero noten lo que están haciendo los israelitas de la época de Nehemías. Ellos están tomando el principio que Dios le dio en ese mandamiento y están aplicando ese mismo principio a su realidad. Ya no existían los fereceos, cananeos, heveos, jebuseos, ya no existían. Pero donde ellos estaban, sí había otros pueblos. Entonces, ellos tomaron el compromiso de no unirse íntimamente, familiarmente con los otros pueblos, no dando sus hijas en casamiento a personas de pueblos paganos, ni tampoco tomando mujeres de los pueblos paganos. Esto es lo más cercano a lo que se conoce, ¿cierto?, dentro del ámbito cristiano como el yugo desigual. ¿Ya? Ahora bien, ustedes saben, la otra vez lo he mencionado, el yugo desigual no es ese pasaje que aparece en Cristo, no es el mejor pasaje para referirse a eso, ¿ya? Pero estos sí son pasajes que nos muestran claramente que un hijo de Dios o una hija de Dios no debe casarse de ninguna manera con una persona que no es hija de Dios. Y eso es un principio importantísimo. Mis hijas se pueden casar con cualquier persona, sea blanca, negra, amarilla, sea rico o pobre, a lo mismo. Pero sí hay una cláusula importante, es que esta persona, este hombre, tiene que ser un hijo de Dios. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Y el principio lo dice cuando Dios dio el mandamiento a los hebreos en Éxodo, se muestra por qué. Ya lo mencioné, Éxodo 24, 15 al 16, noten. Dice: por tanto, no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios. ¿Se da cuenta? O sea, el hecho de dar a sus hijas en casamiento con personas que no eran del pueblo de Dios, lo que hacía era facilitar la traición a Dios. Al principio no iba a haber problema, podían convivir el uno con el otro, pero poco a poco, paulatinamente, la persona que no era del pueblo de Dios iba a arrastrar al otro a adorar a sus dioses y no exclusivamente a su Dios. Entonces, por esa razón es que el matrimonio mixto no está permitido en la Escritura. Si tú eres un padre cristiano y tienes hijas o hijos,
Lo más importante que tiene que preocuparte es que tu hija se case con un creyente y que tu hijo se case con una creyente. Lo demás, da lo mismo. Es importante, por cierto, pero no es lo más importante. Eso no va a trascender a la eternidad. Esto sí va a trascender a la eternidad. Por eso es que ellos toman esta determinación. Y esta primera determinación, este primer compromiso es evitar traicionar a Dios, no mezclándose con las mujeres o hombres de los pueblos extranjeros. Fíjense que ellos están evitando la tentación. No sé si lo notan. ¿Por qué? Porque el casarse con estas personas les podía llevar eventualmente a adorar a otros dioses. Entonces lo que hacen ellos es evitar casarse. Entonces están tomando resguardos. Y eso es importante porque todo lo que estamos viendo acá son resguardos de santidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son determinaciones que ponemos o obstáculos que ponemos para no caer en la tentación. Para que ni siquiera la tentación llegue. Entonces, eso es lo que está mostrando de alguna forma. Entonces, para evitar traicionar a Dios, ellos tomaron esta resolución. Ahora, hermanos míos, ¿de qué manera nosotros nos hemos determinado alguna vez, nos hemos propuesto alguna vez? ¿Qué medidas hemos tomado para evitar poner a otras cosas delante de Dios? ¿Qué has hecho? Medita. ¿Qué resguardos has tomado para no poner a otro ser, a otro Dios o a otro objeto en el lugar que Dios le corresponde? ¿Has tomado una vez un tipo de determinación como esa? ¿Estás evitando algo? ¿Estamos evitando algo para no caer en la deslealtad de Dios? Es importante para eso. Es importante tomar resguardo. Es muy importante eso de Dios. Ahora, esto es importante también notarlo desde otra perspectiva. Estos resguardos que tú tomas son personales. No son aplicables a tu hermano. Porque si hay un resguardo que tú estás tomando y tú te lo quieres imponer a tu hermano, eso es una carga que el otro no puede llevar. Si tú haces un compromiso con Dios, es tu compromiso con Él. No tienes por qué cargar a tu hermano con la misma cosa que tú estás haciendo. Ese es el cuidado que debemos tener al respecto. Pero estos resguardos, la función que cumple es evitar precisamente que haya caídas. El segundo punto que vemos acá, o el segundo compromiso el cual adquieren los judíos en este tiempo, fue respetar la santidad de Dios. Eso es importantísimo, respetar la santidad de Dios. Hermanos, ¿qué medidas tomamos nosotros para respetar la santidad de Dios? Acompáñenme al versículo 31. Versículo 31 dice: asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Aquí aparecen tres elementos que manifiestan la santidad de Dios. El pueblo de Dios se diferenciaba. Recordemos que el concepto de santidad significa diferenciarse. Para nosotros ser distinto es ser santo, ser apartado de lo normal, de lo común. Por eso el pueblo de Dios era santificado, era apartado para vivir con un propósito. Y una de las formas en las cuales Dios santificó a su pueblo fue por medio de darles el día de reposo. Solamente los judíos respetaban eso. Los judíos eran los únicos que tenían el séptimo día, el día de reposo, en el cual no trabajaban, en el cual se dedicaban exclusivamente a honrar a Dios y a meditar en su ley. Pero también el pueblo judío tenía otra cosa que los hacía distintos, y era que durante 7 años ellos podían trabajar la tierra sin problema, pero el séptimo año ellos debían no trabajar la tierra.
y dejar que el fruto creciese de forma natural, y todos aquellos frutos que surgieran de la tierra eran para sostener a los pobres del pueblo. Eso era también algo que era distintivo del pueblo de Israel y que solamente el pueblo de Israel tenía. Y lo otro era que en el séptimo año también había una revisión de toda deuda contraída. Es decir, si un hombre debía algo a su hermano, ve que se cumplía el séptimo año, no el séptimo año desde que contrajo la deuda, sino el séptimo año era un tiempo establecido, la deuda debía perdonarse. Entonces, en esos tres elementos, lo que queda manifestado es la santidad de Dios. Como Dios transmite su santidad a su pueblo por medio del día del Señor, el séptimo año en el cual no debían cultivar la tierra, y también el séptimo año en el cual daban perdón a todos. Ahora, fíjense que lo primero con respecto al día del Señor, el texto dice así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo, no tomaríamos de ellos en ese día ni en otros santificados. Esto es importante porque dentro de la ley de Dios, Dios nunca les prohibió a los judíos comprar en el día de reposo. Comprar no era considerado como una falta o un pecado, porque no era considerado trabajo. Y note bien, el día de reposo era una ordenanza que Dios había dado al pueblo de Israel. Por tanto, si le compraban a un extranjero, no era pecado, ¿cierto? Porque el extranjero no tiene por qué cumplir la ley de Dios. Si ellos lo hubiesen comprado a un judío, estaban haciendo que el judío pecara, porque el judío trabajando el día de reposo era pecado. Entonces, note bien, no era pecaminoso comprarle a los extranjeros. Sin embargo, ellos toman la resolución de respetar, de resguardar el día de reposo de tal manera que no se diera confusión a nadie, incluso de que pese a que este gentil vendedor, mercader, no estuviera bajo el pacto de Dios, aún así ellos no querían que este hombre pecara vendiéndole el día de reposo. Se dan cuenta cómo cada uno de estos compromisos son resguardos para evitar pecar. Va más allá simplemente de evitar pecar, sino son resguardos que son pasos antes de caer en la tentación. Es como cuando usted va en auto conduciendo y de pronto ve estos letreros que hay gente trabajando y te empieza a avisar por lo menos 100 metros antes. Cierto hombre trabajando 300 metros, 200 metros, 100 metros, y ahí te empieza a decir. Es un poco eso, mantener ciertos límites. Y esos son los compromisos que el pueblo de Dios hizo en esta oportunidad. Fíjense el celo, ellos querían que nadie fallara en el día de reposo. Hoy nosotros no tenemos que cumplir el sábado, el día de reposo. Hermanos, hoy nosotros tenemos un día más importante que es el día del Señor. Y el día del Señor es hoy, el día en el cual llenamos nuestro corazón de Dios. Nos reunimos como iglesia local en este lugar, para honrar y dar culto al Rey de Gloria que nos salvó. Ese es este día que estamos celebrando. Ahora, tristemente, muchos cristianos no tienen la noción de importancia de lo que el día del Señor representa. Pensamos que el día domingo simplemente consiste en venir al culto y listo. Pero no, querido, este no es tu día. Tú tienes 6 días, de lunes a sábado. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día que Dios escogió para dar resurrección a su Hijo Jesucristo. El domingo es un día que le pertenece a Él, y no a nosotros. Tenemos que tener cuidado. Fíjense que los judíos de ese tiempo se dieron cuenta que en el día de reposo no tenían que llenar sus despensas físicas, sino que debían llenar sus despensas espirituales guardando el día de reposo. Pero tristemente nosotros, creyentes del siglo XXI, no tenemos siquiera el respeto del día del Señor. Y el día del Señor es un día para descansar, para hacer cualquier cosa. Querido, esto es un día para meditar en el Señor.
para que descansar, por cierto, de nuestras actividades laborales, pero para también enfocarnos en alabar a Dios, en buscar al Señor, en reunirnos como iglesia. Y esto no te estoy poniendo una carga, es lo que vemos en las Escrituras. Vemos cómo los santos del primer siglo, todo el primer día de la semana, que corresponde al domingo, se reunían todos. Era un anhelo. Pero hoy en día, faltar a un culto, faltar a la reunión de los santos en el día del Señor, da miedo. No podemos tener esa baja consideración del día del Señor. Hermanos, es necesario que entendamos esto. Es necesario que pongamos resguardos y que apartemos el día del Señor. Si tienes algo que hacer, hazlo antes, no el día del Señor. Es cierto que en oportunidades hay personas que tristemente tienen contratos laborales, los cuales le impiden respetar el día del Señor. Ahora, si tú me preguntas a mí, hermano mío, yo te sugiero, te aconsejo que de todo corazón busques al Señor con un anhelo ferviente de querer que eso cambie. Y Dios te va a dar respuesta. A mí me pasó, te lo digo por experiencia personal. Tenía un trabajo que tenía que trabajar los domingos. Pero el deseo de mi corazón, era el único trabajo que tenía, no había otra oportunidad, pero el deseo de mi corazón era: Señor, yo quiero servirte, quiero estar el día en tu casa, quiero estar con mis hermanos. Y el Señor al tiempo respondió esa oración. Va a ser necesario que tengamos una disposición en nuestro corazón exclusiva para el Señor. Ahora, hay muchas personas que quizás respetan el día del Señor y no respetan otras cosas. Lo que yo te estoy diciendo es que respetes todo. ¿Cuándo más el día del Señor? Es el día de Agustín. Es el día de honremos, de que no busquemos excusas para. Yo les decía la semana pasada, si llega un familiar a tu casa, justo un día domingo, no se va a morir por estar 3 horas solo en la casa. Y si tanto quieres estar con tu familiar, tráelo a la iglesia. Tráelo que venga. Si tanto el anhelo tuyo de estar con tu familiar. Pero no te pongas esas excusas, no, es que justamente tienes un compromiso familiar. Por favor, no, a estas alturas no den todas esas cosas. Ahora, si eventualmente una vez a 8.500, con el dolor de tu corazón, de verdad que te duela, porque esa es la idea, pero si no te duele faltar el día del Señor a la iglesia, faltar con tu hermano, no, mal. Continuamos. Hermanos, es necesario eso, en santidad del día del Señor, respetar la santidad de Dios, debemos comprometernos a eso. El tercer punto y último punto es comprometernos para el servicio a Dios, y en particular dar para el servicio a Dios. Acompáñenme al versículo 32 y 23. Dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año por la tercera parte de un siglo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, la luna nueva, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos se comprometieron a dar, ¿para qué? Para que el servicio de Dios, del pueblo de Dios, por medio del templo, pudiese funcionar. Eso también es importante, es un servicio de Dios que hacemos, el dar para la gloria de Él, para el servicio que Dios nos ha dado. Ustedes saben, esta iglesia no nos caracterizamos por andar pidiendo dinero, ni mucho menos, pero porque entendemos que cada persona que ha nacido nuevo entiende que es una obligación. Entonces yo no tengo por qué con un tirabuzón ir a sacarle el dinero a usted. Eso es un mandato de Dios. Cualquier persona que ha creído en Cristo, que conoce su palabra, sabe que tiene que dar. Entonces no es necesario, y el que le insiste en pedir es un ladrón. Entonces, no obramos así, obramos bíblicamente. Y cuando la Biblia dice y nos enseña que hay que dar, enseñamos que hay que dar. Primera oportunidad, precisamente el compromiso, uno de los compromisos, el tercer compromiso que el pueblo de Dios adquiere para con Dios es contribuir para la obra de la casa de Dios. Eso también es un mandato, y es un mandato y un compromiso de santidad también que es necesario. Usted, si
es un cristiano, tiene que tener eso arraigado en su corazón. Es necesario, es importante dar del todo, dar tiempo. Dar tiempo es importante para el servicio. Hoy muchas personas prefieren dar dinero porque no tienen el tiempo o no quieren dar el tiempo. Hermano, Dios te manda a dar tiempo y a dar dinero para la obra de su reino. Por tanto, eso es algo importante que nadie puede decir que no es bíblico porque es bíblico. El tema es que el énfasis que le tenemos que dar es el énfasis que la Biblia precisamente le da a estas temáticas. Hermanos, debemos dar para el servicio a Dios, debemos comprometernos. Es necesario, queridos, que hagamos un compromiso, que vayamos más allá. Un compromiso no para que Dios lo vea, es un compromiso tuyo con Dios. Comprométete a evitar ciertas cosas. Si hay algo que te lleva a algún pecado, comprométete con Dios, humíllate delante de Él para que te dé fuerza a evitar cosas. Si tienes problemas con la pornografía, evita kilómetros más atrás, no cuando estés haciendo clic en aquella página. Antes, evita. Pon vallas que te dificulten llegar hasta ese momento. Lo mismo con cualquier otro tipo de pecado. Si eres chismoso o chismosa, evita saber cosas para que no te chismeando. Pero ponte esa resolución. Porque si sabes algo le vas a andar hablando y chismeando y caminando, mejor evita saber cosas. Son resoluciones que cada uno de nosotros en nuestra propia medida debe tomar. ¿Para qué? Para que mostrar de esa forma nuestra gratitud con el Dios que nos ha salvado. Debemos contribuir en nuestro proceso de santificación, hermano. Roguemos a Dios que nos ayude. Hermano, nosotros con nuestras fuerzas no podemos cumplir. No podemos cumplir. Todo compromiso de santidad que hagamos, no lo podemos cumplir con nuestras fuerzas. Es Dios que nos sostiene. Es Dios que nos da la fuerza para evitar la tentación, porque la gloria se la lleva a Dios y no nosotros. Nunca olvidemos, la única razón por la cual podemos vencer es porque Él venció en nuestro lugar. Por esa razón somos más que vencedores en Cristo. Oremos a nuestro Dios.